una copa de vino, perdón, y así para diferentes licores. Entonces, rápidamente hablar un poco de la fisiopatogenia de la hepatitis alcohólica aguda. Entendemos que los pacientes con un abuso de alcohol, más o menos más del 90% va a presentar un hígado graso alcohólico, pero más o menos se habla que alrededor de un 20% podría llegar a presentar una hepatitis alcohólica y otro 20% una cirrosis. Lo más importante en la hepatitis alcohólica es la presencia de esteopatitis, hígado graso alcohólico, pero que se asocia a otros cambios que se dan principalmente por el efecto tóxico directo del alcohol a nivel hepático. Entonces, hay como tal una destrucción de las proteínas, producción de acetaldehídos, que eso genera una reacción inflamatoria al activar las células de Cooper, los macrófagos, y además también a la general activación de la inmunidad innata. Pero no solo del efecto tóxico como tal del alcohol en el hígado, sino que también a nivel del intestino puede generar una disbiosis, una alteración de la microbiota, y que pueda generar translocación de productos bacterianos, que eso a la vez va a generar mayor inflamación, que va a repercutir a nivel del tejido hepático. Que a la final lo más importante, los cambios más allá de la parte del hígado graso, se presenta es la degeneración en balón de los hepatocitos. También puede haber algo que se llama una fibrosis perivenular, que se refiere a necrosis y posterior fibrosis de los hepatocitos que están alrededor de la vénula central. Y algunos otros cambios como los cuerpos de Mallory, que son como tal depósitos del citoesqueleto de los hepatocitos que han ido degenerando. Entonces, para el diagnóstico hay que entender que la hepatitis alcohólica es un síndrome clínico donde hay tres cosas que son las más importantes, que es la presencia de ictericia, que generalmente es una ictericia reciente, se habla de más o menos de 8 semanas, la historia de abuso, consumo excesivo de alcohol, que debe ser mínimo 40 gramos al día para una mujer, o mínimo 60 gramos al día para un hombre, que lleve mínimo un periodo de 6 meses. Y que en ese momento el paciente no lleve más de 60 días de abstinencia. Además, debe tener los paraclínicos, que debería ser una bilirrubina mayor de 3, una relación AST-ALT mayor de 1.5, con un aumento de las transaminasas que sea mayor de 50, pero no mayor de 400. Dentro de otras manifestaciones clínicas, es muy común que se presente fiebre, escalofríos, y no necesariamente relacionado a una infección, aunque los pacientes con hepatitis alcohólica tienen predisposición a las infecciones, per se la fiebre no siempre es infección. Es muy común el estado de desnutrición, la presentación de la hepatitis alcohólica da un CIS clínico, lo que hace muy difícil o más complicado el diagnóstico de sepsis o de infección. Pueden haber signos de hepatopatía crónica, en el sentido que la hepatitis alcohólica, la gran mayoría se dan en el contexto de una cirrosis o una hepatopatía crónica alcohólica, y signos de hipertensión portal, como esplenomegalia, ascitis, encefalopatía misma, y también el síndrome de abstinencia relacionado pues, con la dependencia del alcohol. Y para el diagnóstico nos planteamos como tres clasificaciones. La hepatitis alcohólica, el diagnóstico definitivo se da cuando hay el cuadro clínico, en el que hablamos de la ictericia, el consumo crónico de alcohol y los paraclínicos, asociado a una biopsia con cambios típicos de hepatitis alcohólica. Pero no, es muy raro o generalmente se hace muy poco la biopsia hepática y generalmente se deja para algunos casos. El otro rango sería la hepatitis alcohólica probable, que nos habla de un paciente con una clínica sugestiva de hepatitis alcohólica y que no tenga ningún otro factor que nos pueda confundir. Alguna otra posible causa de hepatitis, como sería hepatitis autoinmune, alguna enfermedad metabólica, que el paciente curse con un episodio, un estado de sepsis o de choque, consumo de cocaína, o alguna droga que nos haga sospechar una injuria hepatotoxicidad por drogas. Y también es muy importante descartar las hepatitis virales.
Y el otro rango sería una hepatitis alcohólica posible, en el que tenemos una clínica sugestiva, pero que no hemos podido descartar alguna de las otras causas de hepatitis como tal, de hepatitis aguda. Entonces, en ese caso, sí nos serviría mucho la biopsia, y si es necesario hacer una biopsia hepática para hacer la confirmación. En cuanto a la gravedad, entonces, tenemos que hablar del estudio como tal, el estudio original de Madrid, que fue en 1978. En ese caso fue un ensayo clínico doble ciego, donde ellos trataban de evaluar en pacientes con hepatitis alcohólica el posible efecto de los esteroides y si había factores pronósticos para mortalidad. En ese momento ya se había empezado a hablar desde el 71 más o menos, empezaron a salir los primeros estudios sobre esteroides en hepatitis alcohólica. En este caso, ellos aleatorizaron a los pacientes a un grupo de prednisolona 40 miligramos al día por 4 semanas y un grupo contra placebo. En este caso, el desenlace primario fue la mortalidad al terminar el tratamiento, que era más o menos a las 4 semanas, y alcanzaron a recoger 55 pacientes, 24 en el grupo de prednisolona y 31 en el grupo control. En este caso, un paciente de los 24 de prednisolona murió y 9 del grupo control fallecieron. Entonces, a partir de estos datos, ellos sacaron unos factores pronósticos en el que evidenciaron que un TP prolongado, principalmente mayor de 8 segundos, una bilirrubina total elevada mayor de 20, la creatinina, un boom elevado y una encefalopatía eran factores asociados a mortalidad. Pero los que más se habían asociado eran los dos primeros, el TP y la bilirrubina. A partir de ahí es de que ellos sacan la función discriminatoria, que es el score de Madrid, que se caracteriza o consistía en multiplicar el TP en segundos por 4.6 y sumarlo a la bilirrubina. Y en ese momento para ellos utilizaron un punto de corte de mayor de 93 y se asociaba a una mortalidad del 75% en ese momento en el grupo, en ese estudio, a los 30 días. Madrid explica que aunque los dos primeros fueron los que asociaron encefalopatía, también tenía una gran asociación a mortalidad, pero que en ese caso ellos no lo utilizaban porque era muy difícil en un curso temprano de la hepatitis alcohólica definir si el paciente tenía encefalopatía y si era una encefalopatía hepática. Entonces, digamos que de forma práctica ellos se basaron solo en los paraclínicos. Posteriormente, en 1989, ellos modifican el Madrid, que es el que utilizamos actualmente, que entonces ya sería el TP del paciente menos el TP control, y eso se multiplica por 4.6 y se le suma la bilirrubina. Ya aquí se utiliza el punto de corte de 32 o más, que nos habla de una hepatitis alcohólica severa y es predictivo de una respuesta a esteroides. A partir de ahí también han salido diferentes scores, el más conocido, el MEL, que se utiliza pues como tal en la hepatopatía crónica, pero que se ha validado también en hepatitis alcohólica. En este caso, el punto de corte es mayor a 20. Hay otro como el Glasgow. Lo que se caracterizan es que todos utilizan como tal paraclínicos, bilirrubina, el TP, la creatinina, la edad, albúmina y leucocitos. Y en este grupo como tal tienen una precisión diagnóstica muy parecida. Realmente el que menos precisión diagnóstica tiene es el Madrid, los mejores serían el MED. Y a este último, que es el score de LAI, tiene una utilidad muy grande porque nos ayuda a predecir qué pacientes van a responder o no a esteroides. En este caso, el LIL utiliza una medición de bilirrubina al ingreso y a los 7 días. Dependiendo todo ese cálculo, pues como tal un cálculo difícil, se hace por una calculadora, él nos da un resultado y si es mayor o igual a 0.45, ese paciente tiene poca probabilidad de responder con los esteroides. Entonces se habla que tienen una mortalidad a los 6 meses de más o menos el 85%, comparado con los que tienen un puntaje de menos de 0.45, que tienen una mortalidad de 25% a los 6 meses. Entonces, este slide nos ayuda para definir si a ese paciente que le iniciamos esteroides, a los 7 días vale la pena seguir continuando ese esteroides, dado que la terapia es larga, pues alrededor de 4 semanas con el esteroide, con los riesgos y los efectos adversos que eso puede implicar.
Y entre las complicaciones, las más importantes, la falla renal aguda en el contexto de un síndrome hepatorrenal, infecciones, las infecciones principalmente focos son neumonía, infección urinaria y peritonitis bacteriana espontánea en el contexto de una citis, y como tal una sepsis, que como hablamos es muy difícil, tiende a ser un reto diagnóstico diferenciar la sepsis entre la hepatitis alcohólica como tal. Y las complicaciones asociadas a la hipertensión portal por hepatopatía crónica, como la hemorragia digestiva superior y la encefalopatía hepática per se. Entonces, para hablar un poco de la encefalopatía, se entiende que es un síndrome clínico que se da principalmente o se basa en síntomas neuropsiquiátricos y algunos síntomas motores, y que en su fisiopatología lo que más se ha visto relacionado es la hiperamonemia, el aumento del amonio que se genera a nivel del intestino, que pasa directamente a la circulación cerebral. Este amonio pasa a la barrera hematoencefálica y su principal acción se da en las células, en los astrocitos, más que en las neuronas. Tiene como dos mecanismos grandes de acción, uno que se da principalmente en la hepatitis, en la encefalopatía hepática aguda, que sería que ese amonio se convierte por la glutamina sintetasa de los astrocitos en glutamina, y la glutamina tiene un efecto, actúa como un hormón activo, lo que genera un edema cerebral que puede llevar como tal al daño neurológico, a la herniación. Y el otro mecanismo que genera una disregulación en la neurotransmisión, generalmente se habla de que puede haber un aumento de los efectos del receptor GABA, y que se da principalmente como tal en la hepatopatía crónica. También la parte de la inflamación que se genera por la translocación bacteriana puede llegar, o también tiene un papel en esa parte de la encefalopatía. Entonces, esa encefalopatía hepática se puede dar en el contexto tanto de una enfermedad crónica como tal una insuficiencia hepática aguda. Y se clasifica como tipo A cuando se refiere a una lesión hepática aguda, tipo B cuando se refiere a un shunt portosistémico que no es relacionado con cirrosis, y la tipo C, que es la que se da en la cirrosis. Y tenemos la clasificación clínica, que es la que más conocemos, la de West-Given, que nos habla, dependiendo los síntomas neuropsiquiátricos y motores, nos la clasifica de 0 a 4, teniendo pues peor pronóstico, o entre peor sea la clasificación. Importante que la encefalopatía como tal tiene muchos diagnósticos diferenciales. La idea es que el diagnóstico de encefalopatía hepática tiende a ser de descarte. Se debería como tal descartar que no haya otras causas, como causas metabólicas, alteraciones hidroelectrolíticas, que tenga una infección o un sangrado intracraneal. Y generalmente la encefalopatía hepática se asocia a un desencadenante. La idea es buscar como tal ese desencadenante. La encefalopatía en sí conlleva un mal pronóstico, y en general el manejo a grandes rasgos, cuando se relaciona con la cirrosis, la idea es tratar de disminuir el amonio sérico, y se utiliza la lactulosa de la rifaximin. Y es muy importante tener en cuenta en el contexto agudo la presencia de edema cerebral, porque nos puede llevar a un desenlace fatal. Y la idea es que cuando un paciente tenga una encefalopatía hepática grado 3 o grado 4, se debería descartar el edema cerebral, o definir si el paciente va a requerir monitorización intracraneal o manejo en uso. Entonces, en cuanto a qué significa o qué implica una encefalopatía hepática en un paciente con hepatitis alcohólica, traje este estudio, que es un estudio mexicano, fue una corte prospectiva de 110 pacientes, y ellos trataron de evaluar el impacto como tal de la mortalidad, de las complicaciones en la mortalidad a corto plazo en los pacientes con hepatitis alcohólica, y también trataron de estudiar como la precisión de los diferentes índices pronósticos. La mortalidad a 90 días fue el desenlace principal, que en ese caso para ellos fue el del 64%. Cuando ellos hicieron un análisis por una regresión de Cox, encontraron que la cirrosis y la encefalopatía hepática eran los que se relacionaban, tenían una relación independiente para mortalidad, y el HDR de la encefalopatía hepática era de 8, con un intervalo de confianza de 3 hasta 21. Y cuando evaluaron como tal la precisión de los índices, encontraron que el modelo ELITE era el que tenía un área bajo la curva que nos daba una mejor precisión
para ayudarnos como tal a la hora de definir la terapia con esteroides. Entonces, en este punto llegamos a la clasificación de la hepatitis alcohólica grave, que la definimos como grave o no grave, dependiendo principalmente de los scores, y es lo que más es conocido, principalmente el score de Madrid. También se puede utilizar el MEL o el GAS. Pero entonces acá sale la duda acerca de la encefalopatía hepática, si puede ayudarnos a definir gravedad. Eso dado que principalmente los primeros estudios, como les voy a mostrar ahorita, de esteroides en hepatitis alcohólica, utilizaban la encefalopatía hepática como un criterio de gravedad, pero no, recientemente, listo. Y eso implica una mortalidad que puede ir desde el 20 hasta el 50% en esos pacientes. En cuanto al manejo como tal, de forma grande de la hepatitis alcohólica, la hepatitis alcohólica no grave es principalmente de sostenimiento, de soporte. La abstinencia alcohólica nos va a ayudar con el pronóstico a largo plazo y es un punto imprescindible. La otra importante es la nutrición enteral. La idea es que el paciente tenga una dieta con 35 a 40 kilocalorías por kilo día, y las proteínas deberían ser entre 1.2 a 1.5 gramos por kilo día. Esa nutrición enteral per se ha demostrado que ha mejorado mortalidad comparándose con los esteroides. Y en la parte de la hepatopatía grave tenemos los esteroides, que es la terapia que más está estandarizada. Tenemos la pentoxifilina, que no ha demostrado como tal un efecto en la mortalidad, pero sí en la disminución del síndrome hepatorenal. La N-acetilcisteína, que algunos estudios de N-acetilcisteína sola no han demostrado como tal beneficio, pero cuando se adiciona a los esteroides mejora como tal el resultado. Y el trasplante hepático, que sería lo último o la última opción, pero que en este grupo o en esta patología como tal, la hepatitis alcohólica, es muy reducido el grupo de pacientes que se benefician o que se le puede hacer trasplante, porque esos pacientes generalmente son alcohólicos que tienden a recaer, y una de las condiciones necesarias para el trasplante es que el paciente deje como tal el alcohol, y generalmente tienen un tiempo de más o menos de 6 meses que el paciente debería estar abstinente, pero en esos 6 meses un gran porcentaje de los pacientes con hepatitis alcohólica recaen o mueren. Entonces, en cuanto a los esteroides, de forma rápida, los esteroides, el papel que juegan es en ayudar a la recuperación de la injuria hepática por su efecto antiinflamatorio, y su efecto se da principalmente en la mortalidad a corto plazo, principalmente a un mes. No impacta como tal a largo plazo, y la idea es que se debe descartar las contraindicaciones antes de iniciar esteroides, que principalmente son la presencia de sepsis, una infección no controlada, la hemorragia de tracto digestivo superior, y algunas infecciones activas como serían tuberculosis o infecciones hepatitis virales activas. En cuanto a la dosis, los medicamentos, la prednisolona 40 miligramos día, o equivalente que sería metilprednisolona 32 miligramos al día, con una duración de 4 semanas, y la idea es que se haga posterior a eso una disminución escalonada. Entonces, actualmente las guías, la parte superior es la guía europea, como tal nos recomienda la prednisolona o la metilprednisolona, y le da un grado de recomendación 1A. En cuanto a la guía americana, también recomienda como tal el corticosteroide y le da una recomendación fuerte con una evidencia moderada. ¿Y de dónde sale esto? Pues hay varios estudios, generalmente todos esos estudios empezaron desde la década de los 70, pero traje ese porque es el estudio más grande y el más reciente, que es el STOPA, que fue publicado en el 2015. En este caso ellos quisieron evaluar como tal el efecto del esteroide o la pentoxifilina en hepatitis alcohólica severa. En este caso ellos no requirieron como tal biopsia para hacer el diagnóstico, y definieron la hepatitis alcohólica severa por el Madrid igual o mayor a 32. Un ensayo clínico doble ciego con un diseño factorial en el que aleatorizaron a los pacientes a 4 grupos. Un grupo de placebo, pentoxifilina, prednisolona o esteroide más pentoxifilina. Y el desenlace principal fue la mortalidad a 28 días. Alcanzaron a recoger 1.103 pacientes que distribuyeron pues, en esos diferentes grupos. Cuando ellos hacen como tal en las características de base, por ejemplo,
En este caso, los pacientes que ellos recogieron tenían muy bajo porcentaje de hepatopatía, más o menos entre el 25 al 30%. Y llama la atención, por ejemplo, aquí en el tiempo de administración del tratamiento, que ellos generalmente lo empezaron a utilizar al 6º día. Entonces, cuando se hace el análisis en cuanto a la mortalidad, recordar un segundo propósito o objetivo que ellos tenían era definir si había algunos factores pronósticos para mortalidad. Y eso ellos definieron que iban a hacer un análisis univariado de forma preespecificada. Esto es importante, ahora se los explico. Cuando se hace el primer análisis, pues el desenlace principal que fue la mortalidad, vemos que el OR para la prednisolona, para el esteroide, aunque en ese era de 0.72 a favor, el intervalo de confianza sobrepasaba la unidad, por lo cual no era estadísticamente significativo. Y en los otros desenlaces secundarios, mortalidad 90 días y a un año como tal, no fue significativo. Pero entonces aquí es donde ellos, como ellos habían hecho un análisis univariado, donde encontraron que las variables que eran predictoras como tal de mortalidad, ellos posterior a ese análisis univariado hacen un análisis multivariado que no estaba preespecificado. Y de ese análisis multivariado hacen un análisis post-hoc en el que evidencian que la prednisolona con un OR de 0.61 sí era significativo para disminuir mortalidad a 28 días, pero ya como tal en el análisis post-hoc que hicieron. Y entonces es el estudio que más se referencia en la bibliografía. Entonces, en este esquema les muestro como rápidamente el manejo de la hepatitis alcohólica aguda. Se hace una valoración de la severidad que principalmente se hace por el MADREI o algunas de las otras escalas. Si es grave, se inicia prednisolona, se puede iniciar en acetilcisteína y al 7º día, con el score de Lid, se define si se continúa el tratamiento por 28 días o se suspende. Pero entonces está este grupo, que es el grupo de un MADREI menor de 32 puntos, que sería un tratamiento que es de soporte. En este caso, nuestra paciente estaba en este grupo, pero recordemos que tenía una encefalopatía grave, una encefalopatía del grado 4. Entonces, de este punto es que nos surgió la pregunta de si esta paciente, a pesar de que tenía un MADREI bajo, pero tenía una encefalopatía grave, clínicamente estaba mal, se podía como tal beneficiar de esteroides. Entonces, para la pregunta, entonces, la población, pacientes adultos con hepatitis alcohólica y encefalopatía, la intervención sería el uso de esteroides, comparación de tratamiento sin esteroides, y el resultado sería impacto sobre mortalidad, estancia hospitalaria o UCI. La pregunta sería si existe algún beneficio clínico con el uso de esteroides en pacientes adultos con hepatitis alcohólica aguda y encefalopatía. Entonces empezamos, la mayoría de estudios son bastante viejitos, de las décadas de los 70. El primer estudio realmente salió en el 71, pero no lo encontré, pues digital no se encuentra. Entonces este primer estudio que publicaron en 1978 es un ensayo clínico controlado abierto, en el que ellos evaluaron pacientes con hepatitis alcohólica. En ese caso ellos hicieron un diagnóstico clínico, no hicieron biopsia, con encefalopatía espontánea que fuera grado 2 o mayor. Y trataron de comparar la prednisolona, 40 miligramos por 30 días, con un régimen calórico de 1.600 calorías al día. El desenlace principal fue la mortalidad alta. Y ellos alcanzaron a recoger solo 14 pacientes. El grupo de prednisolona fueron 7 y el régimen calórico de 7. La mortalidad total en el estudio fue de 9. En el grupo de prednisolona fue el 29% y en el régimen calórico se murieron todos. Entonces, evidentemente, pues aparentemente le iba mejor a los que tenían prednisolona. Posteriormente sale este otro estudio. Acá todavía no utilizaban el MADREI porque realmente el MADREI se publicó en este año. Pero entonces todavía no utilizaban el MADREI para definir gravedad. Ese otro estudio de 1980, en el que ellos también hacen un ensayo clínico doble ciego y quieren evaluar en pacientes con hepatitis alcohólica severa y encefalopatía espontánea si los esteroides tenían algún beneficio para la mortalidad. En este caso, la intervención fue prednisolona 40 miligramos día versus placebo los 2 por 4 semanas. Alcanzaron a recoger entonces 28 pacientes.
En este caso, el grupo prednisolona fueron 15, en el de placebo fueron 13. En cuanto a la encefalopatía, todos tenían encefalopatía y la gran mayoría una encefalopatía que era grado 2 o superior. Muy poquitos tenían encefalopatía grado 1. Cuando hacen el análisis como tal, entonces, en la mortalidad ven que en el grupo de prednisolona 53% y en el grupo placebo 53.8%. Entonces no fue clínicamente significativo y entonces en este estudio aparentemente no hubo una mejoría en la mortalidad. El siguiente estudio es de 1986, también es un ensayo clínico que también es relativamente pequeño. En este caso, la hepatitis alcohólica grave, ellos la definieron por clínica y paraclínicos, y ya que ellos utilizaban como tal el MADREI. El desenlace principal fue la mortalidad, y ellos quisieron mirar si la metilprednisolona 1 gramo por 3 días, respecto al placebo, tenía una mejoría. Alcanzaron a recoger 55 pacientes, para el grupo de metilprednisolona fueron 27, para el grupo control fueron 28, y cuando se hace el análisis como tal de pacientes que tenían encefalopatía, 74% en el grupo metilprednisolona y 50% en el grupo control. En el análisis, entonces, ellos ven que en la sobrevida al alta, en el grupo metilprednisolona fue de 63% y en el grupo control fue 57%, que a ellos les dio que no fue clínicamente significativo. Pero cuando van al grupo o al subgrupo de pacientes con encefalopatía, se dan cuenta que la mortalidad en el grupo de metilprednisolona fue mayor, del 94%, frente al 69% del grupo como tal, el grupo control. Y cuando hacen un análisis como tal para ver unos factores pronósticos, encontraron que como tal en todos los pacientes, independiente de si recibían el tratamiento que recibían, los pacientes con encefalopatía se morían más, un 79%, frente a un 29% de los pacientes que no tenían encefalopatía, y eso era clínicamente significativo. Otro de los factores fue la falla renal y la elevación de la bilirrubina. Ya para 1989 sale este otro estudio, que ese también lo hace el doctor MADREI y el señor Cariter. En este caso, ellos hacen un ensayo clínico doble ciego multicéntrico, y lo que trataban de evaluar era la eficacia de los esteroides en pacientes con hepatitis alcohólica grave, en el que ellos definieron como un MADREI mayor de 32 o una encefalopatía espontánea. En este estudio es que ellos hacen el MADREI modificado, que es este, porque como era un estudio multicéntrico, ellos necesitaban que fuera comparable en los tiempos de protrombina. Entonces, por eso meten el tiempo de protrombina control, que es dependiendo de cada centro como tal. Entonces, de aquí es que se empieza a utilizar el punto de cohorte de MADREI de 32 o más, que es el que utilizamos actualmente. El desenlace principal que ellos evaluaron fue la muerte a los 28 días. Aleatorizaron a los pacientes a un grupo de metilprednisolona de 31 miligramos al día versus el placebo por 4 semanas. Recogieron como tal la muestra de 66 pacientes. En el grupo de metilprednisolona fueron 35, en el placebo fueron 31. Y en cuanto a las características, vemos que más o menos un 50% de los pacientes, 40% de metilprednisolona y 60% del placebo presentaban encefalopatía. Pues al hacer el análisis en esta curva de supervivencia de Kaplan-Meier, en el grupo de metilprednisolona a los 28 días la supervivencia fue mucho mayor, más o menos del 94%, frente a un 63% del grupo placebo. Y cuando hicieron el análisis del subgrupo de pacientes con encefalopatía, vieron que todavía el beneficio de la metilprednisolona tenía mucha mayor sobrevida, más o menos un 92%, frente a un 52% en el grupo placebo. Entonces, este estudio nos daría a entender que el esteroide también nos ayudaría con disminuir la mortalidad en encefalopatía. Más adelante sale ese otro estudio que ya es en el New England en el 92, también es un ensayo clínico doble ciego, igual querían evaluar como tal la eficacia de los esteroides en la hepatitis alcohólica grave, definieron también según MADREI o en la encefalopatía, y aleatorizaron a los pacientes a 40 miligramos de prednisolona versus el placebo por 4 semanas. En este caso la mortalidad, el desenlace primario fue la mortalidad a 6 meses.
una muestra también relativamente pequeña, 61 pacientes. En el grupo de prednisona fueron 32, en el grupo control 29. Al hacer de nuevo entonces la evaluación de la curva de supervivencia, vemos que en el grupo de esteroides hay una mejoría como tal, marcada mejoría de la supervivencia a los 90 días y a los 180 días. Y cuando se hace un análisis de subgrupos, como tal en los pacientes con la encefalopatía, corticosteroides con encefalopatía, y sigue siendo significativo comparado con los pacientes que reciben placebo con encefalopatía, en cuanto a la curva de supervivencia, tanto a los 30 días como acá casi al final a los 80 días. Entonces, esto es uno de los estudios que apoyaría que en pacientes con hepatitis alcohólica y encefalopatía hay una mejoría de la mortalidad con los esteroides. Pero como vemos, todos esos estudios son bastante viejos, realmente las muestras son muy pequeñas y la parte metodológica no es la mejor. Entonces, posterior a eso, salieron muchos metaanálisis, incluso desde el 2008 había ya un metaanálisis, pero cogí traje porque sale en el 2017, que se hace posterior a la publicación del STOPA. El STOPA, que es el estudio más grande, que tiene la muestra más grande de pacientes con hepatitis alcohólica. Entonces, en este caso, ellos quisieron evaluar el efecto de los esteroides o la pentoxifilina en los pacientes con hepatitis alcohólica severa. La hepatitis alcohólica severa definida según el estudio primario. Ellos ya más adelante hacen como tal ya el análisis de subgrupo. En cuanto a la revisión, se podría decir que fue una buena revisión, fue en Medline, en BASE, que es Central, y fue hasta octubre del 2015. El desenlace que ellos quisieron evaluar fue el desenlace primario, la mortalidad a un mes, secundarios 3 meses y a un año. Alcanzaron a recoger entonces 25 ensayos clínicos aleatorizados que implicaban más de 2.000 pacientes. Recordemos que eso era tanto de esteroides como pentoxifilina. En el grupo de esteroides contra placebo recogieron alrededor de 11 ensayos clínicos controlados que implicaban más de 1.400 pacientes. Cuando tratan de, entonces, haciendo el análisis como tal de los estudios primarios, ellos encuentran que un grande grupo de los pacientes de los estudios primarios de corticosteroides podían tener sesgos en lo que es la aleatorización y el cegamiento como tal de la intervención y de la evaluación. Entonces ellos dicen que la calidad de los estudios o de la evidencia no se podría calificar como buena. Cuando se hace ya entonces el análisis, en la parte superior vemos que es los estudios de esteroides versus placebo. En el estimado como tal, en el estimado global, nos da un estimado de 0.58, que es clínicamente significativo de SOR a favor del uso de esteroides para disminuir la mortalidad a un mes. En este caso, hepatitis alcohólica severa. ¿Qué dependía la definición de severa de los estudios? Entonces ellos van y hacen un análisis de subgrupo en el cual definen los subgrupos según la dosis del esteroide y según la definición de la hepatitis alcohólica severa. En el grupo de dosis de prednisolona de 40 miligramos, ven que el OR sigue siendo significativo de 0.36, pero en otras dosis no fue clínicamente significativo. Y cuando se hace el análisis por la definición, cuando la definición incluye un MADREI de 32 o más, o la hepatitis, la encefalopatía hepática, el OR es de 0.43 y es significativo. En cambio, en el otro grupo, ellos definen como una definición incierta, que es cuando no definen si hay encefalopatía o no, o solo lo definen como por el MADREI. En este caso, el OR es de 0.95, pero sobrepasa la unidad, por lo que no sería clínicamente significativo. Entonces, según este metaanálisis, uno podría decir que sí habría un beneficio en la utilización en los pacientes con encefalopatía. Pensaría uno. Pero entonces, me di a la tarea, como decía, de buscar algún otro metaanálisis más recientes, ya que en la guía como tal, en las guías, no referencian la hepatopatía, la encefalopatía como un criterio de gravedad. Y encontré, dado que igual también en ese metaanálisis se incluía el STOPA y en muchos otros metaanálisis no lo hacían. Y en cuanto a la evidencia más reciente, encontré fue esta revisión de Cochrane, que fue del 2019, es lo más reciente, no hay como nada diferente,
y realmente estudia casi los mismos estudios que tenía el metaanálisis anterior. La diferencia es que en este caso ellos tratan de buscar la evidencia para uso de esteroides en hepatitis alcohólica, sea grave o no sea grave. Y el desenlace primario que ellos buscaron fue la mortalidad, principalmente a 3 meses, fue el desenlace principal. Dentro de la revisión, pues es una revisión bastante buena, también en Embase, en PubMed, también hacen revisión en literatura gris, y ellos también califican la evidencia como una evidencia que puede ser de baja calidad y que tiene moderado riesgo de sesgo. Entonces, cuando se hace como tal la evaluación del uso de corticosteroides en general, tanto en hepatitis alcohólica severa como no severa, cuando ellos evalúan el desenlace primario, que fue la mortalidad a 3 meses, vemos que el RR de 0.9 tiene un intervalo de confianza que sobrepasa la unidad con una heterogeneidad que es moderada, por lo cual no sería clínicamente significativo. Cuando nos vamos al desenlace de la mortalidad al terminar el tratamiento, que generalmente es a 1 mes, porque es la duración del tratamiento, vemos que aunque el RR también tiene una tendencia a ser a favor de 0.87, de nuevo el intervalo de confianza sobrepasa la unidad, con una heterogeneidad que tiende a ser moderada. Cuando ya ellos hacen el análisis de subgrupo por gravedad, en este caso ellos la gravedad lo definen es por el MADREI, y vemos que en la parte superior la hepatitis alcohólica leve no tiene como tal una evidencia pues, o un beneficio. Cuando nos vamos a la parte importante, que es la hepatitis alcohólica severa, vemos que el RR, que aunque tiene una tendencia a ser a favor del 0.092, el intervalo de confianza sobrepasa la unidad, por lo cual no sería clínicamente significativo para el beneficio de mortalidad. En este caso, la mortalidad que ellos estaban midiendo era 3 meses. Entonces, con ese resultado, me queda como quedé en un punto en el que me generó una gran duda, porque aunque hay un metaanálisis que pareciera mostrar beneficio, este último metaanálisis de Cochrane nos dice o nos da a entender lo contrario. Las grandes diferencias o la que yo encuentro entre esos dos metaanálisis es que este primer metaanálisis, el de la izquierda de la pantalla, la mortalidad la miden a 1 mes, que es generalmente la mortalidad que siempre se ha visto beneficio de los esteroides, y el de Cochrane mide la mortalidad a 3 meses, que me parece importante porque el estudio TOPA, cuando mide la mortalidad a 3 meses, el estudio que tiene la población más grande, no hay un beneficio. El beneficio que ellos aparentemente encuentran es a 1 mes. Entonces, podría ser esa o la explicación que yo le encuentro a que no fueran como resultados totalmente diferentes. Entonces, en conclusión, de forma grande, aunque la evidencia, aunque parece existir un beneficio en cuanto a la reducción de mortalidad a corto plazo, a 1 mes, con el uso de esteroides, tanto en la hepatitis alcohólica grave definida por un MADREI mayor de 32 o una encefalopatía hepática, realmente la evidencia no es sólida porque la gran mayoría de los estudios son estudios pequeños y con un diseño metodológico no muy bueno. Y el estudio STOPA, que es el más grande, realmente el beneficio que ellos ven es en un análisis post-hoc. Y otro punto como práctico que deberíamos tener en cuenta es que antes de iniciar los esteroides en la hepatitis alcohólica deberíamos descartar sus contraindicaciones, como son la infección activa, una tuberculosis, una hepatitis viral, o que el paciente tenga una sepsis. Y me surge la pregunta de si realmente en urgencias nosotros podríamos iniciar los esteroides, dado que en la mayoría de los estudios, por ejemplo en el STOPA, ellos inician los esteroides a los 6 días, y en la gran mayoría de los estudios que empezaban los esteroides era posterior a las 48 horas. Y dado que primero hay que hacer un ejercicio diagnóstico de descartar ciertas condiciones, incluso en la misma encefalopatía hepática hay que descartar otras posibles causas, realmente no creo que no llegaríamos a utilizar o a iniciar los esteroides en el servicio de urgencia. Ya entonces, como para finalizar, la resolución del caso fue que la paciente no se utilizó esteroides. La paciente, cuando es valorada por toxicología, en las transaminasas que se hicieron en la institución, se elevaron por encima de 1000,
que como veíamos no es lo característico de una hepatopatía alcohólica, ¿no? Una hepatitis alcohólica, por lo cual toxicología decidió iniciar en acetilcisteína sospechando que la paciente podría haber consumido otra sustancia, como acetaminofén. Al quinto día presentó un síndrome de abstinencia alcohólica que fue manejado por toxicología. Dentro de los estudios presentaba varices esofágica y se descartó una peritonitis bacteriana espontánea. Tuvo un AITU que se manejó con hiperacemia por 7 días y en total tuvo una estancia hospitalaria en UCI de 7 días. Tuvo una recuperación neurológica parcial, pero salió o quedó con una encefalopatía hepática grado 1 y se le dio el alta el 1 de agosto. Listo. Muchas gracias a todos y sobre todo al profe Barros por la asesoría. Eso era lo que tenía por el día de hoy.